¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Yo no sé en qué momento veas este video. Mi nombre es Héctor y estoy feliz por ser parte de este proyecto Enfoque Juvenil que se encarga de dar palabra a los jóvenes cristianos y no cristianos. Si tú no conoces del Señor, bienvenido. Un gusto. Eres nuestro invitado especial para que puedas escuchar palabra de Dios el día de hoy. Yo he llamado mi predicación, lo que yo quiero contarles, como el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque pienso y creo que es sumamente importante hablar de este tema, porque la fe escasea en estos tiempos. Mucha gente ha dejado de creer y ha optado por seguir filosofías vanas, chuecas, vacías, filosofías de hombre, y han desechado la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios tiene esa posibilidad de poder llenar, o más bien tiene todas las posibilidades de llenar ese vacío que muchas veces nosotros sentimos. Si tú, joven que me escuchas, has pasado por momentos deprimentes, momentos donde simplemente deseas que la muerte llegue hacia ti o que piensas que vivir ya no tiene ningún sentido, esta palabra es para ti, porque siempre hay un propósito de Dios detrás de cada problema, ya sea que nosotros hayamos pasado es decir, que no hayamos buscado el problema, o ya sea que sea una consecuencia de nuestros actos. Dios siempre encamina toda consecuencia o toda circunstancia hacia sus propósitos para que nosotros podamos entender o aprender mucho de Él. Así que si eres de las personas que ha sembrado con lágrimas, prepárate, porque la cosecha puede ser como no te imaginas. Y bueno, Isaías tiene algo que decirnos en cuanto a lo que estamos hablando. Es en el capítulo 54, versículos 7 y 8. Si has pensado que has estado solo, quiero que escuches lo siguiente. Por un breve momento te abandoné. Muchos de nosotros nos hemos sentido abandonados por Dios. Él jamás nos abandona, pero nosotros sí nos sentimos así. Pero te recogeré con grandes misericordias, complementa el verso 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Énfasis, dijo Jehová tu Redentor. No lo dijo Platón, no lo dijo Sócrates, no lo dijo algún coach de esos que hoy en día animan a las personas. No, lo dijo Jehová de los ejércitos. Así que eso tiene que tener mucho peso en tu vida para cuando pases momentos desagradables, ya sea que sean consecuencias o sean pruebas. El Señor siempre va a estar con nosotros, Él jamás nos abandona. Y bueno, hablando del poder de Jesús, yo quiero hablarte hoy de un testimonio impactante, no del mío, sino de una de mis hermanas que me dejó marcado para toda la vida, y la razón por la cual yo hoy soy un seguidor y siervo de Jesús. Y bien, yo tengo 4 hermanas y un hermano, y hace 12 años aproximadamente mi hermana mayor enfermó gravemente. La razón por la cual yo tomo a Isaías como una base para esta predicación es justamente por eso, porque mi familia, nosotros como familia nos sentimos abandonados por Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, a veces cree de forma distinta. Cuando nosotros conocemos al verdadero Dios por medio de su palabra que se nos ha revelado, entonces entendemos muchas cosas. Y yo quiero hablarte de eso. Una de mis hermanas se enfermó gravemente. Voy a tratar de ser muy breve para que tú puedas, comprenderme, ¿verdad? Porque a veces alargarse mucho como que aburre, y ojalá yo no lo haga bastante largo, sino corto. Así que si quieres pausar el video, puedes ir por un café calientito que el clima lo amerita, por un pan, y yo te cuento el chisme. Nada, no es un chisme, es un testimonio completo. Y con esto yo te digo que no es algo que redacté anoche para que yo quiera impresionarte el día de hoy, o lo escuché de otro lado. No, es algo que pasó con mi hermana y que soy testigo ocular de lo que llegó a pasar en mi familia, en la vida de mi familia, y de cómo Dios usó una enfermedad para que nosotros pudiéramos conocerle. La enfermedad de mi hermana no fue física, fue espiritual, pero su cuerpo obviamente resintió esa enfermedad. Bueno, mi hermana es clara, con el cabello chino, pues ese cabello chino se le cayó.
Le salieron manchas en la cara, manchas negras, bajó como 30-35 kilos y dejó de caminar. Únicamente movía los labios para hablar y comer y los ojos, no movía más nada. La gente que nos conoce sabe que digo la verdad y que no estoy mintiendo y que no estoy ni agregando ni quitando absolutamente nada. Únicamente lo que mi familia vivió con mi hermana. Recuerda, estamos hablando del poder de Jesús y de cómo el Señor puede transformar una enfermedad o una consecuencia o una circunstancia mala en algo bueno, porque Él siempre tiene propósitos grandes. Así que si tú estás derramando lágrimas, yo te aseguro que cosecharás en grande. Solamente hay que saber esperar y orar bastante, ¿verdad? Cuando esto pasa con mi hermana, la familia entra en alerta porque nosotros no sabíamos qué era lo que tenía ella. Pero lamentablemente siempre hay gente que mete su boca donde no debe. Mucha gente comenzó a decir chismes de que mi hermana tenía SIDA. Y no los culpo porque el físico de mi hermana pareciera que tuviese SIDA, pero no era así. Nosotros tenemos un negocio desde hace 17 años aproximadamente. Y en aquel entonces llevábamos 5 años de haber iniciado a vender tlayudas. Como el chisme comenzó a esparcirse de que mi hermana tenía SIDA, pues la gente dejó de comprar. Así que nuestra economía se desplomó. No teníamos de dónde agarrarnos. Estábamos en crisis emocional, económico. La enfermedad nos estaba matando a todos, aunque la enferma era mi hermana, pero nos estaba dando duro a todos y a cada uno de nosotros. Así que comenzamos a buscar ayuda. Pertenecimos a una secta por más de 13 años, donde la gente habla con los muertos, donde la gente hace rituales. Nosotros pensábamos que servíamos a Dios, porque eso es lo que te hacen creer. Pero hoy día podemos darnos cuenta que no era así. Pero nosotros creíamos en eso. Mi hermana se trató ahí como por 2-3 meses y simplemente no hubo ninguna mejoría. Mi hermana tomaba hierbas, hacía esto y lo otro, pero nunca hubo una mejoría, jamás. Comenzamos a visitar a los brujos, buenos, malos, con todos, y ninguno hizo algo bueno por mi hermana. La llevaron a un lugar aquí en Oaxaca a visitar a un santo, le besó los pies, comió tierra sagrada santa, no hizo ningún efecto. Nos prometieron que yendo para ese lugar mi hermana regresaría caminando y nada. Comenzamos a sacrificar animales, a matar animales como buen mexicano por las costumbres que hay aquí en México y nada, no había alguien o algo que pudiese ayudarla. La llevaron al hospital militar por 2 meses, le hicieron estudios del SIDA negativo, estudios del cáncer negativo, estudios de otras enfermedades negativo. Por lo que los doctores dijeron es que nosotros no sabemos qué es lo que tiene esta señora. Pero claramente mi hermana tenía algo porque no podía caminar, no podía depender de ella misma, dependía de nosotros. Entonces empezamos a entrar en crisis, empezamos a estar en un momento muy desagradable. Por eso yo recuerdo y enfatizo en Isaías 54. Hoy yo entiendo que las cosas en aquel entonces pasaron por algo y que Dios tenía un propósito, porque mi familia viene de una familia que tiene una historia de brujos, de curanderos, que gracias a Dios nosotros rompimos con esa maldición, con ese trabajo familiar, porque si no sabrá Dios que todos estuviéramos haciendo, o si es que seguiríamos vivos. Pero comenzamos a, ¿cómo decirlo? Comenzamos a hacer tantas cosas y lo último que pensamos fue en buscar a Dios, porque cerca de casa tenemos una iglesia en la parte de abajo, pero jamás pensamos en optar por buscar a ese Dios diferente, por así decirlo. Entonces, cuando ya no teníamos opciones de qué hacer, yo recuerdo que me encontraba en un lugar donde siempre se anunciaba el nombre de un brujo poderoso que venía de una ciudad, una de brujos aquí en México. A lo mejor tú sabes de qué ciudad hablo. Y dije, voy a ir para probar con ese brujo, porque dice que hace amarres, cura a los enfermos y cuánta cosa. Y el día que yo iba a hacer eso, una de mis hermanas me dijo, ¿sabes qué? Ya no vayas porque tu hermana
ha decidido por probar con Dios, porque aquí en casa hay un pastor, hay unos hermanos, y la verdad no me gustó nada la idea, porque como les vuelvo a decir, vengo de una familia muy pachanguera y una familia pues que tenía esa tradición de mantener a un familiar en el trabajo de las curaciones, de un curandero, ¿no? De un brujo, vamos a llamarlo así. Le dije, pues si ella ha tomado esa decisión, pues adelante, pero pues que no cuente conmigo, porque no. Cada que yo llegaba, cada fin de semana a casa, yo sentía un ambiente espeluznante, escalofriante, pero ese día que yo llegué sentí algo diferente, ya no se sentía ese ambiente pesado. Cuando llego veo que hay un pastor, un anciano que está hablando con mi familia, tenía una Biblia en sus manos y había alrededor otros hermanos de su iglesia. Me sentía apenado, muy avergonzado, dije, no quiero que la gente me vea entre estos, porque para mí era muy avergonzado, era muy vergonzoso, yo me sentía muy avergonzado. Y entonces el hermano me decía, el pastor, léeme este pasaje, y yo me sentía comprometido, y por ser gentil pues lo hacía, lo leía, por ser educado, pero no me sentía a gusto. Cada fin de semana que yo llegaba, esos hermanos estaban en casa, pero lo más, no sé, impresionante para mí es que cada vez que yo leía la Biblia ya no lo hacía por quedar bien, sino porque yo deseaba hacerlo. Me llevaron a una campaña, una segunda campaña. En la tercera campaña fue que yo pude comprobar el poder de Jesús. Y que esto no es un cuento, sino que es algo real, que Jesús vive, que Dios es real, que Cristo viene. Por eso es importante hablar de la inminencia de Cristo, por todo lo que está pasando. Fui a una tercera campaña, a mi hermana la cargábamos en una silla de plástico, porque ella pues no podía caminar sola. La sentamos en la parte de enfrente y yo iba con todo menos con fe. Mi incredulidad estaba al grado máximo, porque dentro de mí decía, a ver, estuvimos con los mejores brujos, estuvo con los mejores doctores en la Ciudad de México, hospital militar que es catalogado como uno de los mejores hospitales del país, la llevamos por allá, por aquí, sacrificamos, hicimos esto y lo otro, y nada ni nadie pudo ayudarla, menos lo va a hacer este señor que estaba predicando. Pero bueno, la sentamos en la parte de enfrente, la dejamos sola, y recuerdo el momento cuando el hermano se le acercó y le dice, mujer, ¿cómo te llamas? Y mi hermana contesta, me llamo fulana de tal, tal, tal. ¿Qué es lo que te pasa? Porque mi hermana no tenía cabello, estaba flaca, era puro hueso, negra, y llevaba un velo porque se cubría por vergüenza. Y comenzó a contarle rápidamente lo que había pasado con ella. Y el hermano le dijo, bueno, ¿crees que Jesús tiene el poder para sanarte? Dijo mi hermana, sí. ¿Crees que Jesús puede sanarte? Sí. ¿Crees que Jesús te puede sanar hoy? Mi hermana dijo, sí. Y va el momento. Le dice el predicador, en el nombre de Jesús te ordeno que te levantes. No, mi incredulidad, imagínense. Yo dije, no se va a levantar. Cuando veo que mi hermana comienza a levantarse y se para mí no fue impresionante. Dije, en cualquier momento cae. Por lo cual mi papá y yo tratamos de auxiliarla, pero nos dijeron, no es necesario porque hoy ella va a caminar. Lo único que hizo el predicador fue que como que medio le dio la mano para guiarla. Y cuando yo veo que mi hermana comienza a caminar, estaba esa canción que jamás se me olvida, hay victoria en el nombre de Jesús. Cuando yo veo que mi hermana comienza a caminar, las lágrimas comenzaron a salir y dije, no, esto no es posible, no puedo creer lo que estoy viendo. Y mi hermana comenzó a caminar alrededor de todo, porque estábamos en una cancha de básquetbol. Mi hermana comenzó a caminar alrededor y la gente brincaba y la gente glorificaba, la gente gritaba gloria a Dios, la gente decía aleluya. Las personas que venimos de iglesias tradicionales, que conocemos bien los coros, sabemos qué canción es la de hay victoria en el nombre de Jesús, y aquí lo tengo. Yo dije, no es real lo que estoy. Siempre he sido una persona muy escéptica,
porque me decepcioné. En algún otro momento puedo contarles mi testimonio del por qué me decepcioné de Dios a los 17 años. Y en ese momento dije, no puede ser posible lo que está pasando. Mi hermana está caminando, mi otra hermana estaba conmigo, mi mamá, los hermanos brincaban, aplaudían, y comencé a llorar y dije, Señor, si tú existes, tú sabes que soy una persona desastrosa, a lo mejor la más desastrosa de todos los que hay acá, sin exagerar. Una persona sin identidad, una persona que se deprime con facilidad, una persona muy complicada. Pero si tú me aceptas como soy, yo entro hoy y te acepto como mi Salvador. Y recuerdo que hice la oración de confesión que el hermano, el predicador, me señaló. Comencé a decirlo y dije, Señor Jesús, te acepto hoy como mi único Salvador. Señor Jesús, te acepto hoy como mi suficiente Salvador. Quiero cambiar de vida, ayúdame, Señor. Las lágrimas no dejaban de salir. Un momento que jamás voy a olvidar. Y recibí a Dios y reconocí que el poder de Jesús no tiene límites. Y a partir de ahí, no te voy a decir que tuve una relación perfecta con Dios. Mi encuentro con Él fue 5 años después, con lo que a mí me pasó. Pero esa razón fue suficiente como para darme cuenta que vale la pena reconocer y seguir a Jesús y creer en el poder de Jesús. Así que tú que me escuchas, que estás pasando por un mal momento, joven, el joven o la joven que me escucha, que piensa que ya nada tiene sentido. A veces lloramos por estupideces, porque me dejó el novio, porque me dejó la novia, porque me puso los cuernos, porque vi un WhatsApp. Esos son estupideces. Hay cosas que realmente valen la pena, como la gente que está en los hospitales o la gente que está en las cárceles, la gente que realmente necesita escuchar esta palabra. Con esto no estoy tratando de minimizar lo que tú estás pasando. Es válido, tienes 15, 16, 17 años y piensas que el mundo se te viene encima cuando él o ella se va. Y bueno, es comprensible. Pero recuerda, el poder de Jesús es capaz de hacer cosas que no te imaginas. El poder de Jesús es wow. Hace poco me testificó un amigo que estaba a punto de perder las piernas porque se le iban a cortar. Y gracias a Dios no fue así. Porque el que llora con lágrimas amargas, cuando cosecha, lo hace de una manera inimaginable. Recuerda, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Cuando el Señor sana, lo hace completamente, de forma completa. Hoy mi hermana ha pasado ya 12 años, ahora el 6 de junio cumplimos 12 años de habernos bautizado, aunque encontré a mucha gente que me dijo que no lo hiciera, amigos que perdí porque ahora yo era un aleluya de los que me avergonzaba antes. Nadie me detuvo, porque Dios, a quien llama, nadie lo puede detener. Así que yo te dejo con esta palabra. Hace falta, habla del poder de Jesús, habla de la venida de Jesús, porque yo estoy seguro que se acerca la venida de Jesús, ese momento glorioso cuando Él estará en las nubes para recoger, para llevarse a los suyos. Que tienes un pasado oscuro, ¿quién no lo tiene? Que cometiste errores, ¿quién no ha cometido errores? El único perfecto es Jesús. Y si tú hablas de Jesús, es más que suficiente lo que estás haciendo. No hables de ti. Yo hablé del testimonio porque es Jesús quien hizo esa obra. Yo ni siquiera mencioné el nombre del predicador, ni siquiera mencioné el nombre de mi hermana, ni siquiera mencioné el nombre del pastor, porque aquí lo importante es Jesús. Así que habla del poder de Jesús. Tienes un testimonio impactante, cuenta tu testimonio. Tienes un testimonio menos relevante, habla de tu testimonio. Hay gente que necesita seguir aceptando, reconociendo y creyendo en el poder de Jesucristo. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, y si estás pasando por un momento horrible, ora a Dios, que el Señor siempre nos sorprende. Bye.